Bueno, y continuando en este aporte que hacemos en el hashtag Nuestro Rol Ciudadano, vamos a estar conversando, que ya está en línea, con el sociólogo, abogado y máster en políticas públicas, Hernán Charosky. Él fue, en su momento, coordinador ejecutivo de Argentina Debate, digamos, quien fue el que lideró el proceso de poder empezar allá en el 2015 a tener un debate presidencial, y hoy es funcionario público como coordinador del equipo de diálogo y políticas públicas colaborativas de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenido a Nanas Citas de Radio, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás? Hola Elisa, ¿cómo estás? Bueno, Hernán, te cuento que buscando en los archivos del programa, recordé que te habíamos entrevistado una vez en 2015, allá lejos y hace tiempo, que todo el mundo te entrevistó porque fue una gran novedad para nuestro país tener un debate presidencial, y me pareció un aporte buenísimo lo que hicieron ustedes con Argentina Debate en su momento, que creo que sus consecuencias nos alcanzan hasta el día de hoy. Vos que fuiste coordinador de Argentina Debate en ese momento, ¿ves las huellas de tu trabajo hoy en el 2021? Sí, la verdad que sí, la verdad que es una de las cosas que a todo el equipo que participamos en aquel momento del primer ciclo de debates presidenciales, ¿no? Porque fueron dos, uno de primera vuelta en octubre de 2015 y uno de balotage en noviembre de 2015, y la verdad que la satisfacción que tuvimos fue en el momento lograr, por ejemplo, en el debate de balotaje entre Scioli y Macri, uno de los programas más vistos de la historia de la televisión argentina, digamos, superando a los partidos del Mundial, por ejemplo, a las semifinales y finales del Mundial, con picos de 60 puntos de rating. Eso fue la satisfacción en el momento, pero la satisfacción en el largo plazo fue lo que vos decís, ver la huella de un cambio cultural en las campañas electorales, ver que en el ciclo de las campañas electorales de la Argentina el debate forma parte del proceso electoral, ya sea que esté regulado por ley, como es en el caso de los candidatos a presidente de la nación o de jefe de gobierno y legisladores y comuneros en la ciudad de Buenos Aires, o ya sea que aún no estando regulado por ley se impone la lógica de que es un deber de los candidatos formar parte de los debates que se organicen, como los que hemos visto organizados por TN para diputado nacional de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires en el último mes. Buenísimo. Me parece muy importante esto que estás contando, Hernán, porque la verdad es que en lo personal creo que hay candidatos que no han tenido realmente chance de llegar a la gente o de mostrarse con sus ideas, y de repente se escuchan en el debate y hacen un buen papel y de repente tienen como otra imagen, ¿no? Es como que en el debate rápidamente la imagen a veces que se enaltece o se disminuye, digamos, en su prestigio, por cómo se comporta el candidato en el momento de las preguntas y las respuestas, ¿no? Es que esa es una de las grandes oportunidades que dan los debates electorales. Los debates electorales te dan una oportunidad en tiempo real, por eso siempre son en vivo, ¿no? Nunca son grabados. Te da una oportunidad en tiempo real de ver el comportamiento de los candidatos, y al mismo tiempo es una oportunidad muy democrática, porque a diferencia del resto de la campaña electoral, en donde los candidatos de los partidos más grandes tienen más oportunidades de visibilidad porque son gobierno, porque tienen presupuesto mayor, porque a mayor cantidad de votos tienen más fondos, todos los candidatos tienen un pie de igualdad. Entonces es una situación que equilibra al menos por un momento mucho la competencia. Está bien. Hay que reconocer, como hablábamos recién fuera del aire, Hernán, que Marcelo Bonelli desde TN intentaba organizar una especie como de debate desde la televisión, en el cual mostraba lo que pensaban los candidatos, pero se nota cuando hay una organización detrás que lo hace de una manera como más pautada, como más organizada, distinto, ¿no? La tradición de debates en otros países hace tiempo que está, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo te diría que Argentina atrasaba un poco en eso, o sea, hay países vecinos con una tradición importante, por ejemplo Chile, por ejemplo Brasil, algunos con una tradición un poco más reciente, como puede ser, también con una larga tradición Perú, algunos más recientes como Paraguay, pero la verdad
verdad que en eso atrasábamos. Y más allá de que atrasábamos históricamente, allá en 2015, cuando logramos hacer los dos primeros debates presidenciales, estaba en juego la capacidad de los candidatos de convivir una hora y media bajo un mismo techo conversando. O sea, uno no toma conciencia, pero antes del debate presidencial de 2015, los candidatos presidenciales ni siquiera aparecían físicamente juntos en un mismo lugar, en un mismo momento. Claro. Si de repente había algún evento por el cual había alguna posibilidad de que coincidieran, se coordinaba todo para que no coincidieran. Entonces, el primer paso de civilidad que tiene el debate presidencial es tener a la gente en el mismo lugar al mismo tiempo y conversando. Que es como el grado mínimo de la convivencia, ¿no? Digamos, claro. El grado mínimo de la convivencia es estar en un mismo lugar al mismo tiempo. Claro, qué importante esto que decís, Hernán, porque tenemos un concepto de la política que tenemos que cambiar. O sea, no voy a hacer el juicio de que lo tenemos, sino que hay que conversar, empezar a conversar para saber que la política es la construcción de lo público. Entonces, esa cosa enemistosa de no poder, como decís vos, no poder estar en el mismo lugar, digamos, que tu contrincante en un juego con reglas, es algo lamentable que habla de nuestra falta de cultura cívica, ¿no? Tal cual. O sea, es lo que vos decís, el espacio público, el espacio cívico se constituye cuando vos tenés, por ejemplo, dos candidatos en un mismo lugar y televisados. Eso es espacio público. Ahí tenés a la democracia. Ahí tenés un momento en donde las personas que forman parte de la arena pública se muestran juntas. Claro. Ahí estás constituyendo un espacio público. Vos ves, por ejemplo, este año hay elecciones presidenciales en Chile. Y vos ves la serie de debates de Chile, y Chile es un país que está en un momento político muy, muy complicado, con una polarización bastante alta entre izquierda y derecha, uh-huh. y con situaciones, bueno, en los últimos 2 años de violencia callejera, de violación de derechos humanos, de hechos de violencia y de acción directa en distintos puntos del país. O sea, complicado. Sin embargo, el debate presidencial, aún diciéndose cosas durísimas en términos argumentales, fue extremadamente civilizado. Claro. Extremadamente civilizado. Y tenía gente representando a la izquierda y a la ultraizquierda y a la derecha y a la ultraderecha, y diciéndose cosas muy duras, pero en ningún momento se perdió la civilidad. El espacio público fue respetado. Eso es un caso muy interesante. Claro. Ahora, Hernán, quería un poco esta conversación con vos surge después de que han sucedido los debates televisivos de los candidatos a diputados nacionales y provinciales, que la verdad es que nos ha parecido tan bacano cómo se atacaban las personas, cómo se dejaba hablar de las ideas, cómo fue tan poco civilizado lo que estamos hablando del tema cívico ahora, que preguntamos, ¿es porque nos falta cultura de debate? ¿Es porque de fondo nos falta, digamos, educación en general? ¿Es porque el nivel de nuestros políticos todavía, no sé, cuál es la explicación que vos encontrás para un debate que haya sido tan caótico? En ciertos momentos parecía como si se iba a desbandar el momento, ¿no? Bueno, déjame que disienta con vos parcialmente. Sí. Yo creo que vimos mucho de eso, pero no fue todo eso. Bien. Y creo que depende mucho de los participantes, de los candidatos y de su cálculo estratégico. Creo que cuando eso ocurre, cuando pasan las cosas que vos decís, ocurre porque hay un cálculo estratégico de los candidatos de que atacar a tal o ser violento verbalmente en tal o cual tema o con tal o cual candidato, le suma. Y creo que es un cálculo estratégico errado, y te voy a decir dónde yo vi algo distinto. Yo vi algo muy distinto en el debate de los candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, porque en ese mismo debate vos tenías a Bregman y a Milei tirándose con todo, pero el trato entre María Eugenia Vidal y Leandro Santoro fue muy distinto. Totalmente. Muy distinto. Sí, lo destacamos acá, es verdad. Y si vos te enfocás, inclusive en cuando dialogan entre ellos, es sumamente respetuoso y centrado en los argumentos. A veces lo que dicen en los argumentos es muy duro, pero nunca están descalificando a la persona del otro. Es verdad. Tenés Entonces razón. Creo que en ese debate se vieron distintas cosas, en el mismo debate.
Tenés razón. O sea, vuelvo a la pregunta entonces, ¿te parece es algo particular de los equipos de campaña que entrenan a la persona para hablar de esa manera? ¿O es algo más que habla de la calidad personal? ¿O es algo de la falta de cultura de debate en general que arrastramos con el tiempo? Yo creo que seguramente como todo es una mezcla de factores, creo que una parte de eso es un cálculo erróneo de qué es lo que le suma al candidato, ya sea de sus equipos o del propio candidato, ¿no? Claro, está bien, pero no es, digamos, es algo pensado lo que me estás contando, es una estrategia. Yo te diría, depende del caso, hay gente a la que le salta la térmica, ¿no? También, eso ocurre, Claro, y lo hemos visto, digamos, claro. pero me parece que en estos debates en particular que estamos viendo, fueron cálculos, yo creo que malos cálculos, pero que fueron cálculos. Claro. Hernán, ¿y vos estás interiorizado de cómo se entrenan los candidatos para llegar a esa instancia de debate? ¿Cómo es el proceso? Mira, depende, hay variaciones, pero hay algunas cosas que se hacen, que se estilan mucho en el entrenamiento de los candidatos. Una es muy común y que es muy aconsejable, que es el role playing, Claro. que es ensayar debates con colaboradores tomando el rol de los otros candidatos y usando los argumentos que se calcula que podrían utilizar y viendo cómo se reacciona frente a eso. Ese es uno de los ejercicios más habituales en el entrenamiento para debate. Claro. Después, en la medida de la capacidad y de la seriedad de cada equipo de campaña está el estudio sobre cada uno de los temas de política pública para tener argumentos fácticos y técnicos para sostener lo que se dice, que eso muchas veces falta. Claro. Pero te diría, eso son dos actividades esenciales, ¿no? Claro. Ensayar, hacer role-playing y tener información técnica y fáctica. Claro, espectacular. Vos habías declarado en 2015, Hernán, en este programa, que el objetivo era dejar instalada la expectativa ciudadana de los candidatos expliquen, digamos, cuál es la plataforma más importante de sus ideas. Creo que eso se logró, obviamente, a 2021, creo que en esos debates sucede eso, es algo recontra positivo. ¿Vos te parece que, digamos, que el aporte a la democracia es... ¿Cuál es la importancia de que se debata antes de las elecciones? ¿Cuál sería la importancia? Yo creo que hay varias dimensiones. Por supuesto hay una dimensión que tiene que ver con explicar tus ideas, tu plataforma electoral, el tipo de propuesta que tenés, que es una dimensión central pero no la única. Uh-huh. Otra que hablábamos al principio de la conversación es la posibilidad igualitaria que tienen los candidatos de exponerse a sí mismos frente a la audiencia, uh-huh, en una cancha que no está inclinada, que es igualitaria, y digamos, por contrapartida, el derecho de los ciudadanos a verlos actuar e interactuar en tiempo real. Creo que eso también es muy importante porque te habla del carácter de la persona a la que estás eligiendo, del tipo de convivencia, claro, que elige construir con su entorno. Claro. Me parece que ese es otro dato importante, que si no hay un debate eso no se puede ver. Y por sobre todas las cosas, en la voluntad de participar de los debates, ahora tenemos algunas leyes que los vuelven obligatorios para presidente o para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero hay otros debates que siguen siendo optativos, como los que vimos en el último mes. Uh-huh. Y la voluntad de participar y de ser parte de esas conversaciones me parece que ya es una señal muy importante de respeto por la ciudadanía y de someterse al escrutinio público. Claro. Y también de convivir con el que está al lado, ¿no? Claro, buenísimo. Hernán, vos sos coordinador del equipo de diálogo. ¿Qué hace un equipo de diálogo? El equipo de diálogo y políticas públicas colaborativas forma parte del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, y desarrolla un programa que lo venimos desarrollando desde 2016 que se llama Dialogando Buenos Aires. Sí. Dialogando Buenos Aires es una metodología para que desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se busquen consensos y también se encaucen disensos sobre distintas áreas de política pública con los actores clave que pueden ser afectados.
Por ejemplo, nosotros lo comenzamos en aquel momento con algunos temas que tenían que ver con el área en la que trabajábamos. Entonces, por ejemplo, para la redacción de un código electoral de la ciudad que tenía algunos temas controversiales, como por ejemplo el uso de tecnologías para emitir el voto, ¿no? Lo que es la boleta única electrónica. Sí. O también para el desarrollo de un proyecto de ley para mejorar la ley de acceso a la información pública de la ciudad, generamos esta metodología con la cual sentamos a los partidos políticos de la oposición, a los legisladores de la oposición, a las ONGs especializadas en temas cívicos, a los académicos, a vecinos de a pie, a conversar acerca de cómo podíamos hacer estos proyectos lo mejor posible y lograr consensos fuertes para cuando esos proyectos de ley llegaran a la legislatura. Y de hecho fueron 2 proyectos que consiguieron una muy alta cantidad de votos, o sea, estuvieron, te diría, el de acceso a la información pública terminó cerca de la unanimidad y el del Código Electoral de la Ciudad estuvo muy por encima de los 2/3 que se necesitaban para su aprobación. Y después empezamos a utilizarlo en distintos temas con diverso grado de impacto, pero que tenían algún grado de controversia social. Por ejemplo, trabajamos mucho entre 2018 y 2019 con el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba adaptando sus normas al nuevo Código Civil y Comercial en temas tales como identidad de género, como fertilización asistida, en donde vos tenías reivindicaciones de derechos de las organizaciones LGTBI que a veces chocaban con sectores más conservadores que rechazaban la inmediata puesta en práctica de esos derechos. Entonces se buscó generar consensos para que la normativa administrativa del registro civil pudiera avanzar en la implementación del nuevo Código Civil y Comercial. Entonces lo que hacemos es sentar a los actores clave que están afectados por una política alrededor de una mesa, trabajar sobre los consensos que muchas veces no son visibles, que es necesario explorar para encontrarlos, y también ahí donde encontramos disensos que no se pueden superar, porque eso forma parte de la democracia, hay disensos que no... hay que convivir con ellos, encauzarlos para que sea más fácil la convivencia con esos disensos. Ok, buenísimo, me parece pero espectacular, porque todo lo que sea dialogar creo que nos encamina hacia un mejor lugar como país. La última, Hernán, ¿qué te pareció? Dos más. Una, ¿qué te pareció la estrategia de Spert de repartir su propuesta en un folleto a los demás, en un papel ahí a los demás candidatos? Mira, yo en los debates que yo he organizado trato de utilizar una modalidad que es muy propia del debate presidencial de Estados Unidos y es directamente prohibir el uso de materiales, de cualquier tipo de materiales. O sea, solamente se puede tener un lápiz y un papel para anotar durante el debate. Yo prefiero, para no sacar el foco, para mí el debate es sobre la palabra. Entonces todo lo que distraiga de la palabra y de la conversación me parece que genera ruido, con lo cual yo cuando soy organizador de debates intento que ese tipo de cosas directamente no formen parte de las reglas, que no sucedan y que estén explicitadas en las reglas de juego como que no deben suceder. Claro, perfecto. Y la otra pregunta que te hago es que hablaste recién de la boleta única electrónica. ¿Qué tan cerca está el Código Nacional Electoral, si querés, o el de la Ciudad de Buenos Aires, que es tu competencia, de poder acercarse a la boleta única de papel? A ver, el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires ya prevé la posibilidad de una boleta única. Ajá. Eso fue una de las cosas que logramos. Sí. Que la boleta única puede ser una boleta única papel, o si existen las tecnologías que garantizan la seguridad y la transparencia necesarias en el momento en que se organizan las elecciones, puede ser una boleta única electrónica. Eso ya está en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que la Ciudad de Buenos Aires en las últimas elecciones viene articulada con la elección nacional, con lo cual depende de las normas nacionales. Uh-huh. En las normas nacionales estamos lejos y es un debate que está pendiente. Claro. Bueno, está bien, estamos iniciando conversaciones al respecto, a ver si lo logramos. Hernán, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, ha sido súper interesante. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande, adiós. Bueno, y así pasaba Hernán Charosky hablando de temas electorales. Él es el coordinador del equipo de diálogo y políticas públicas colaborativas de la Ciudad de Buenos Aires y conversamos sobre la importancia del debate ante las elecciones en un país.